Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa de educación continua de Bind Insight. Yo soy Florencia Delgado, directora científica para Sudamérica. Les doy una vez más la bienvenida y les agradezco muchísimo nuevamente la participación y el interés en nuestras sesiones educativas. Hoy tenemos el gusto de presentar en nuestras sesiones a María Soledad Sáez, que es bioquímica, trabaja en el sector de proteínas del Hospital Italiano de Buenos Aires y es miembro del grupo de estudio de amiloidosis del hospital, con lo cual además venimos trabajando desde hace muchísimos años. Con todo el grupo de amiloidosis sabemos del trabajo fuerte que están haciendo y es un gusto que nos pueda compartir hoy este tema de quizás tan poca difusión de esta patología rara y del abordaje integral que tienen ellos desde el hospital, que es sumamente interesante. Así que, Sole, te agradezco muchísimo que estés participando de nuestras sesiones, es un gusto para nosotros y te dejo con toda la audiencia. Bueno, buenas tardes. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar, por compartir esta tarde. Y la idea justamente es por ahí abordar esta enfermedad que es rara, pero en realidad es raramente diagnosticada, raramente sospechada. Y justamente la importancia está en el trabajo en equipo, por eso así la titulé. Vamos a ver cómo ningún especialista del ámbito de la salud, de forma independiente, puede hacer un correcto manejo de estos pacientes, sino que vamos a requerir de la experiencia de cada uno de nosotros para justamente hacer un diagnóstico correcto, un manejo clínico correcto y un tratamiento adecuado. Ahí está, se me había trabado la presentación, perdón. Bueno, vamos a primero ver algunas generalidades de la enfermedad, de la patología. Vamos a hablar sobre el compromiso orgánico, ¿sí? Que ya les adelanto que es multiorgánico. Vamos a hablar fundamentalmente, soy bioquímica, del diagnóstico de la enfermedad y sobre todo del aporte que nosotros desde el laboratorio podemos brindar. Vamos a hablar un poquito de pronóstico y monitoreo, sobre todo de las patologías que desde el laboratorio podemos hacer soporte. Y por último, mostrarles nuestra experiencia en estos 10 años, del cual formo parte del grupo de estudio de amiloidosis con nuestro registro institucional. Bueno, primero, antes que nada, vamos a definir qué es la amiloidosis. Y en la definición de amiloidosis tenemos un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan fundamentalmente por el depósito extracelular de proteínas que adquieren forma fibrilar, y que en última instancia van a ser las que causen el daño de órganos. Este depósito de la proteína a nivel tisular asume una estructura de lámina beta plegada insoluble y además tiene afinidad por el colorante rojo Congo y como característica una birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada. Con la definición ya hay ciertas características que les estoy mencionando. Por un lado podemos ver que el diagnóstico va a ser anatomopatológico, ¿sí? Vamos a requerir de demostrar el depósito de la proteína en una biopsia. Les estoy hablando de un grupo heterogéneo de trastornos, no les estoy definiendo ni sintomatológicamente un único trastorno, por lo cual ya les estoy hablando de heterogeneidad de presentación sintomática, les estoy hablando de proteínas, es decir, que les estoy hablando de heterogeneidad de origen de la proteína que va a estar depositada formando ese depósito. O sea que ya desde la definición podemos ver lo complejo que puede ser abordar esta patología. Un poquito sobre la fisiopatología, ¿sí? Yo acá se los resumí porque les puse las proteínas que más frecuentemente causan estos depósitos fibrilares. Sepan que existen más de 36 proteínas con capacidad para depositarse en forma de fibrillas amiloides, pero fundamentalmente el mecanismo es básicamente que estas proteínas, que son proteínas normales, son proteínas que normalmente están solubles, ¿sí? Con una cierta conformación, por algún motivo forman un plegamiento erróneo, ¿sí? Y ese plegamiento erróneo va a ser el causante de que se polimericen, se agreguen, formando oligómeros o protofibrillas, y en última instancia depositarse conjuntamente con otras moléculas como los glicosaminoglicanos o el componente P sérico, formando la fibrilla amiloide, ¿sí? Esta fibrilla amiloide va a ser parte de la responsable del compromiso orgánico justamente por depositarse en esos espacios extracelulares de los tejidos y en última instancia causar su disfunción. Pero sepan que también
estos oligómeros o protofibrillas pueden ser realmente citotóxicas y generar también daño de órganos. En cuanto a las proteínas que principalmente causan este tipo de trastornos, tenemos las cadenas livianas, ¿sí? La amiloidosis de tipo AL, vamos a ver que es la principal causa de amiloidosis. Las cadenas livianas son sintetizadas por las células plasmáticas de la médula ósea, y que en última instancia estas proteínas por algún motivo se van a plegar erróneamente y por lo tanto continuar con este mecanismo de fibrinogénesis. Otra de las proteínas que normalmente puede dar gran parte de las amiloidosis que conocemos hoy por hoy es el sérum amiloide A o proteína sérica A. ¿Sí? Esta proteína es sintetizada por el hígado frente al estímulo persistente de un cuadro inflamatorio crónico, ¿sí? Es una proteína de fase aguda, y por lo tanto todas estas citoquinas presentes en estas enfermedades, que pueden ser muy diversas, van a estar estimulando su producción, y este aumento de concentración y cierta inestabilidad intrínseca de la proteína va a hacer que también puedan continuar con este mecanismo. Por último, dentro de lo que van a ser las amiloidosis hereditarias, ¿sí? La más frecuente es la transtirretina. Esta proteína, que también es sintetizada por el hígado, se sintetiza de forma tetramérica, ¿sí? Es un homotetrámero, que por algún motivo, ya sea mutaciones, como vamos a ver, o por otros motivos que tienen que ver más bien con el envejecimiento, van a provocar que se desestabilicen y este tetrámero pase a ser un dímero y luego un monómero, y este monómero va a ser el que se va a plegar erróneamente y seguir el caminito hasta formar la fibrilla amiloide y por última instancia producir la amiloidosis. No vamos a hablar de tratamiento, porque no es mi expertise, pero sí mencionarles simplemente que para muchas amiloidosis la terapia disponible va a ser una terapia de soporte, ¿sí? Que tiene que ver con abordar el compromiso orgánico, propiamente dicho. Existen algunos tratamientos en estudio tratando de lograr la resorción de estas fibrillas ya depositadas en los tejidos, ¿sí? Todavía no hay grandes experiencias ni muy buenos resultados en la obtención de esta vía, pero sí después hay tratamientos específicos, y estos tratamientos específicos van a requerir de que sepamos de qué tipo de amiloidosis estamos hablando, ¿sí? Fíjense que la amiloidosis de tipo AL va a requerir una terapia inmunosupresora, ya que el objetivo va a ser disminuir la concentración de estas cadenas livianas que son amiloidogénicas y que son citotóxicas. Por otro lado, tenemos tratamientos antiinflamatorios justamente para disminuir la catarata de citoquinas que se desencadenan en estos cuadros inflamatorios crónicos y, por última instancia, disminuir la concentración de la proteína A, ¿sí? Y en el caso de la transtirretina, uno puede recurrir al trasplante de órganos, que es el tratamiento primitivo y el único disponible hasta hace algunos años. Sin embargo, hoy existen terapias con muy buenos resultados en cuanto a disminuir la progresión de la enfermedad, que tienen que ver, por un lado, con la estabilización de este tetrámero para que no se forme el monómero que tiene esa capacidad de plegarse erróneamente, y por otro lado, para silenciar los genes que producen esas proteínas. Bueno, en realidad hay, como les contaba, más de 30 proteínas que tienen esta capacidad de conformar una fibrilla amiloide y producir amiloidosis. Las amiloidosis se clasifican básicamente en sistémicas y localizadas, siendo las sistémicas el 90% de las que se conocen, y dentro de ellas tenemos adquiridas o hereditarias, ¿sí? Las hereditarias conforman más o menos un 10% de las sistémicas, y la mayoría, por lo tanto, van a ser adquiridas sistémicas. Dentro de ellas, la más frecuente, ya les dije, que es la amiloidosis de tipo AL. En cuanto a su nomenclatura, las amiloidosis, vean que siempre empiezan con la A mayúscula, de amiloidosis, y luego el nombre continúa con la proteína específica que está depositada. En cuanto a las amiloidosis hereditarias, solamente como para que vean lo complejo que es el panorama, si bien a nivel mundial la más conocida o la más prevalente es la amiloidosis a transtirretina, ¿sí? Sepan que la distribución geográfica, la epidemiología, la edad en la que inician los síntomas, el cuadro clínico, ¿sí? que acompaña esta enfermedad, es muy dependiente de la población y es muy divergente y heterogénea, ¿sí? En cada uno de los diferentes países o poblaciones en las que se fue estudiando. Y de hecho en muchos países ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico del resto de las hereditarias, ¿sí? Siguiendo en frecuencia la amiloidosis de tipo APOA1, ¿sí? Y en tercer lugar a fibrinógeno.
Justamente es una enfermedad subdiagnosticada, en muchos lugares no tenemos la capacidad diagnóstica suficiente para detectar cada una de ellas, y sin embargo, digamos, los cuadros son realmente muy heterogéneos en cuanto a su forma de presentación. Por lo tanto, eso también lleva a una demora diagnóstica y a una falta de sospecha. ¿Por qué es importante y por qué está buenísimo que esté dentro de estos webinars educativos el tema de la amiloidosis? Bueno, creo que hay ciertos datos contundentes que está bueno compartir. Fíjense que el 25% de los pacientes que son diagnosticados con amiloidosis de tipo AL, ¿sí?, sin tratamiento, va a morir dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico, y dentro de las transtirretinas, si bien hay mucha variación, mucha variabilidad, en cuanto a su pronóstico, a su sobrevida, fíjense que el 25% de los pacientes mueren dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico precoz, ya les estoy adelantando que es la clave, ¿sí?, en todo esto, y sin embargo, a pesar de ser la clave, el 75% de los pacientes recibe un diagnóstico posterior al año de inicio de síntomas, ¿sí?, cuando ya es demasiado tarde, y el 49% de los pacientes ha consultado al menos 4 especialistas antes de recibir un diagnóstico correcto. Por lo tanto, que hay subdiagnóstico, no hay duda, ¿sí? Ese subdiagnóstico está muy relacionado con que muchas veces al principio la clínica es inespecífica, vamos a ver que es tan inespecífica como que el paciente pierda peso, el paciente tenga hipotensión, y además la clínica es superpuesta, es decir, vamos a hablar de patologías que son sumamente frecuentes, sintomatologías que pueden ser causa, la causa pueden ser muchas enfermedades, y esto hace que el diagnóstico diferencial y en la sospecha clínica por parte del especialista sea la clave, ¿sí? A su vez vamos a ver, como dijimos, que el diagnóstico en la mayoría de los casos requiere de una biopsia, y como esto es una enfermedad infiltrativa, ¿sí?, el depósito amiloide no es homogéneo, por lo tanto muchas veces está como en parches. Esto hace que a veces uno tenga una biopsia negativa, sobre todo la sensibilidad de las diferentes biopsias que podemos obtener no es exactamente igual según el tipo de amiloidosis, ¿sí? Por otro lado tenemos presentaciones atípicas, esto que les contaba, de acuerdo a la población, uno quizá para una misma mutación, una amiloidosis hereditaria causada por la misma mutación, por ejemplo en transtirretina la mutación más frecuente es la valine 50-metionina, bueno, dentro de esa misma mutación, ¿sí?, hay pacientes que presentan solo compromiso de polineuropatía, otros que presentan cardiopatía, otros fenotipos mixtos, hay pacientes que inician sus síntomas a los 30 años, hay pacientes que lo hacen a los 70, ¿sí? Incluso puede haber variabilidad dentro de una misma familia. Entonces, realmente todo esto hace que sea muy heterogéneo y muy complejo. A su vez, el antecedente familiar es muy importante, pero piensen que si la mayoría de los pacientes mueren sin un diagnóstico, va a ser difícil que los pacientes cuenten con sus antecedentes, ¿sí? En las hereditarias podemos tener penetrancia variable. ¿Qué significa esto? Bueno, las amiloidosis hereditarias tienen una herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que con un alelo que esté mutado, el paciente puede desarrollar la enfermedad. Ahora bien, la penetrancia es variable. Eso quiere decir que el paciente tenga la mutación no necesariamente conlleva a que el paciente desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, también es bastante complejo, uno no puede hacer un screening buscando mutaciones, ya que nada demuestra que la proteína que esté depositada sea esa proteína codificada por el gen que está mutado. Por lo tanto, la clave diagnóstica en todo esto es el alto índice de sospecha, ¿sí? Y para eso cada uno en su especialidad vamos a ver que tiene banderas rojas, ¿sí? Banderas rojas significan todas aquellas sintomatologías que tienen que despertarnos la posibilidad del diagnóstico diferencial de una amiloidosis, ¿sí? Y al diagnóstico precoz, que creo que ya con esos datos les demostré lo importante que es. Por otro lado, vamos a ver que la superposición sintomatológica, ¿sí?, y la posibilidad de que un paciente tenga una mutación y no esa sea la proteína causante de la amiloidosis, o que tenga una alteración de cadenas livianas y no se trate de que la cadena liviana es la causante de la amiloidosis, todo eso hace de que sea necesario llegar a una tipificación correcta. Es decir, no alcanza con haberla sospechado, haberla buscado, llegar a un diagnóstico de que tenemos presencia del depósito amiloide, sino que además necesitamos estar muy seguros de qué proteína es la que está depositada. ¿Por qué? Porque va a determinar el manejo clínico, va a determinar el pronóstico de ese paciente, ¿sí? Va a determinar si es necesario hacer consejo genético o no.
Y por lo tanto, por supuesto, de acuerdo a los mecanismos que estuvimos viendo, la terapia específica, que de acuerdo a la proteína es la terapia elegida, ¿sí? En todo esto no queda duda de que es un trastorno multisistémico, vamos a ver la cantidad de órganos, ¿sí?, que están involucrados, porque el depósito amiloide se da por fuera del órgano que sintetiza esa proteína, ¿sí?, y se deposita. Hay proteínas que tienen cierta como afinidad por determinados órganos, y hay otras que son como más promiscuas y pueden depositarse en muchos de ellos. Por lo tanto, el abordaje multidisciplinario es absolutamente indiscutido. Ningún profesional puede hacer un abordaje correcto de esta patología si no cuenta con el apoyo de personas expertas en cada una de sus especialidades. Nosotros tenemos involucrada gente de odontología, dermatología, oftalmología. No necesariamente el diagnóstico va a pasar por un hematólogo, un nefrólogo, un cardiólogo, un clínico, que van a ser los que más habitualmente van a tener esas banderas rojas, esa posibilidad de ver a un paciente, sino que quizás muchas otras especialidades que puedan detectar ciertos signos en esos pacientes que portan la enfermedad. El retraso diagnóstico es gravísimo, ¿sí? Lleva a daño orgánico grave, y el paciente con daño orgánico grave va a morir en poco tiempo, y además, si nos equivocamos en el diagnóstico, vamos a utilizar una terapia que probablemente no sea eficaz, ¿sí? El diagnóstico temprano es la única oportunidad de hacer un tratamiento a tiempo y un tratamiento que corresponda, mejorar el pronóstico, la sobrevida de ese paciente y sobre todo su calidad de vida. ¿Cuándo sospecharla entonces? Bueno, existen síntomas que se llaman que son sensibles pero que no son específicos. Es decir, muchas veces los pacientes se van a presentar con fatiga, con disnea de esfuerzo, edema, pérdida de peso, ¿sí?, palpitaciones, disneas de esfuerzo. Esos síntomas, por supuesto que no son específicos, ¿sí?, pero que en conjunto con otros síntomas, como hepatomegalia inexplicable, una insuficiencia renal progresiva con proteinuria de tipo no selectiva, ¿sí?, una polineuropatía progresiva de fibras finas, de extremidades, van a hacer que la conjunción de estos signos y síntomas nos lleven a pensar a la amiloidosis dentro del diagnóstico diferencial. Después hay ciertos síntomas o signos específicos de algunas de las amiloidosis, ¿sí? Algunos pacientes con amiloidosis AL cursan con déficit de factor 10, pero ojo, es un signo que no es sensible porque el 15% de los pacientes lo presentan. Lo mismo la púrpura periorbitaria o el agrandamiento de la lengua, ¿sí? Son signos que cuando uno los visualiza enseguida piensa en amiloidosis de tipo L, pero muy pocos pacientes lo van a presentar. Lo mismo en la amiloidosis a transirretina, pero no la mutada, ¿sí?, sino la proteína salvaje que produce la amiloidosis a transirretina wild type, se le llama, en donde es muy frecuente que el paciente haya tenido muchos años antes síndrome del túnel carpiano bilateral, que tenga estenosis espinolumbar, rotura del tendón del bíceps, y todo esto nos tiene que llevar a pensar a la posibilidad del diagnóstico de amiloidosis a transirretina wild type dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Un hematólogo puede recibir un paciente con una gamopatía de significado incierto o mieloma múltiple, pero con características atípicas. El paciente tiene una insuficiencia renal, pero la proteinuria es no selectiva, el paciente perdió peso, tiene edema, tiene disnea, no tiene anemia, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Ya les adelanto que el corazón es el principal órgano pronóstico en todos los pacientes con amiloidosis y sobre todo las más frecuentes que son AL y ATTR. ¿Sí? Los pacientes se presentan con insuficiencia cardíaca, donde la fracción de eyección está conservada. Se sabe que el 13%, 15% de los pacientes con este tipo de insuficiencia cardíaca son amiloidosis y que existe un subdiagnóstico muy importante, sobre todo si se acompaña con un NT-proBNP muy elevado, con síndrome del túnel carpiano, que ya les adelantaba, que es otro de los síntomas que podemos buscar muchos años antes. El paciente frecuentemente tiene compromiso gastrointestinal. Esto lleva a que tenga pérdida de peso progresivo, que presente alternancia entre constipación y diarrea, ¿sí? Así que bueno, como verán, digamos, el panorama es bastante amplio, es inespecífico, son sintomatologías superpuestas, que tienen que estar la amiloidosis dentro del diagnóstico diferencial, pero tenemos nuestras banderas rojas. Esto es para demostrarles cómo también el panorama se complejiza un poco más, ya que
cada proteína de estas que pueden causar el depósito amiloide no tienen afinidad por un único órgano, ¿sí? Sino que, como les decía, es un compromiso multisistémico, y a su vez tenemos superposición, ¿sí? Varias proteínas con capacidad de generar un depósito amiloide pueden comprometer el mismo órgano. Y cuando hablamos de compromiso orgánico más frecuente, tenemos al corazón, que encima ya les adelanté, que es el que le va a dar el pronóstico al paciente. Principalmente cuando tenemos miocardiopatía amiloide, podemos estar hablando de una amiloidosis AL, a transtirretina, ya sea wild type o mutada, a apolipoproteína, que se acuerdan que era otra de las hereditarias. En cuanto a la afección renal, ¿sí? La amiloidosis AL da afección renal, la amiloidosis AA también, que era otra de las adquiridas sistémicas más frecuentes, y tenemos el resto de las hereditarias que también dan compromiso renal en cierto porcentaje de pacientes. Tenemos compromiso del sistema nervioso autónomo y periférico, sobre todo en la amiloidosis a transtirretina mutada, y la AL, ¿sí? De vuelta, es difícil distinguir por la sintomatología un tipo de amiloidosis. Como se darán cuenta, no hay nada que nos lleve a tipificar el tipo de amiloidosis a través ni del compromiso orgánico ni la sintomatología, ¿sí? Y esa es una de las mayores dificultades para hacer un correcto diagnóstico. A su vez, cada una de las amiloidosis hereditarias, ¿sí? Que es una proteína que está codificada por un determinado gen, que ya les dije que es herencia autosómica dominante, cada uno de los genes que codifica esta proteína, ¿sí? Mutada, que va a generar un depósito amiloide, a su vez el gen es polimórfico. ¿Qué significa esto? Bueno, que existen muchísimas mutaciones, ¿sí? Acá les puse como ejemplo el gen que codifica a la transtirretina, que es la amiloidosis sistémica hereditaria más frecuente, y fíjense que a pesar de tener solo 3 exones o regiones codificantes, hay un montón de amiloidosis, que se las puse ahí en colorcitos, un montón de mutaciones, ¿sí? Que se las puse en color, que pueden producir una mutación causante de que la transtirretina genere un depósito amiloide, ¿sí? Algunas de estas mutaciones dan un patrón fenotípico característico con polineuropatía preferentemente, otros cardiopatía, pero se sabe que la mayoría de las mutaciones, sobre todo en ciertas poblaciones, dan un fenotipo mixto, ¿sí? Como para que vean la complejidad y heterogeneidad que tenemos en todo esto. Bueno, esto es justamente lo que les decía, ¿no? La relación entre qué mutación está presente y qué sintomatología me da no es algo directo, ¿sí? En un principio estas patologías se estudiaron sobre todo en poblaciones endémicas, ¿sí? Portugal, Brasil, Japón, Suecia, donde la mutación más frecuente es la valina 50-metionina. Los pacientes tienen un inicio temprano, con una polineuropatía muy típica de fibra fina. Sin embargo, a medida que esta enfermedad se estudió en el resto de los países, en otras poblaciones, en regiones no endémicas, podemos ver compromiso sobre todo mixto, cardiológico, y a su vez el compromiso puede ser absolutamente diferente en pacientes de una misma familia, ¿sí? No solamente en pacientes que tengan la misma mutación, pero que no tengan relación parental, sino que dentro de una misma familia puede haber fenotipos diferentes, ¿sí? Así que realmente es bastante complejo y requeriría, bueno, charlar, digamos, de cada uno de estos aspectos una hora, pero se los quise como compactar como para que vean el amplio panorama con el que nos enfrentamos frente a la sospecha de amiloidosis. Concretamente, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora nos despierta la sospecha clínica, nos despierta la posibilidad de estar frente a un paciente con un trastorno llamado amiloidosis, ¿sí? Y como les adelantaba, yo para decir que un paciente tiene amiloidosis necesito confirmar la presencia de ese depósito amiloideo que tiene características de afinidad por rojo Congo a través de una biopsia, ¿sí? El diagnóstico es anatomopatológico. En cuanto a las biopsias, ya les adelantaba que uno puede hacer una biopsia de un órgano blanco, ¿sí? Como por ejemplo riñón, corazón, hígado. En general son mucho más específicas y más sensibles, pero la realidad es que no son en general los órganos elegidos, hay riesgo hemorrágico, son invasivas, así que en general se utilizan biopsias de otras partes del organismo, se usa mucho grasa abdominal, encía, mucosa rectal, ¿sí? Con cierta sensibilidad, y esa sensibilidad también depende del tipo de proteína que está depositada, así que bueno, sepan que una biopsia negativa, pero que tiene alta sospecha clínica, es necesario repetir, buscar una nueva biopsia,
no quedarse con que el diagnóstico es ausencia de amiloidosis con una sola biopsia negativa, ¿sí? Una vez que tenemos el diagnóstico de amiloidosis, ¿sí?, demostrando este depósito amiloide en el tejido, nuestra tarea es tipificarla, saber qué tipo de amiloidosis estamos frente a qué tipo de amiloidosis estamos. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, va a determinar el pronóstico, va a determinar el manejo, ¿sí?, clínico, va a determinar el tratamiento que tenemos que elegir. Por lo tanto, como muchas amiloidosis hoy por hoy tienen tratamiento específico, es importante tipificarlas correctamente, ¿sí? Un tratamiento es eficaz si yo diagnostico a tiempo y hago un diagnóstico correcto. Si no, la terapia no es eficaz. Y por otro lado, además de tipificarla, tengo que evaluar el compromiso orgánico. Tengo que evaluar al paciente como un conjunto, un todo. Y ahí es donde les digo que necesitamos un trabajo en equipo, ¿sí? Fíjense, el anatomopatólogo, todos los que estamos involucrados en tipificar las proteínas depositadas y sobre todo personal entrenado de cardiología, imágenes, nefrólogos, neurólogos, hematólogos, clínicos, bueno, todo un grupo de trabajo detrás de esos pacientes, ya que tienen un compromiso multiorgánico. ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo la tipificación? ¿Sí? Bueno, en realidad lo ideal, ¿sí?, ya dijimos que hacíamos la biopsia para hacer el diagnóstico de amiloidosis, bueno, lo ideal sería, a partir de esa biopsia, poder realizar la tipificación proteica, a través de técnicas, ¿sí?, como son la inmunohistoquímica, la inmunomicroscopía electrónica o la espectrometría de masa. ¿Cuáles son las problemáticas o por qué hoy no se realiza en todos los casos el diagnóstico a través de estas técnicas que son las recomendadas, las gold estándar? Bueno, básicamente por la disponibilidad, ¿sí? No están disponibles en muchos centros. Centros de referencia tienen disponibilidad de muy buenas técnicas de inmunohistoquímica y inmunomicroscopía electrónica, pero la realidad es que existen problemas, ¿sí? O sea, los anticuerpos que nosotros utilizamos en estas metodologías para detectar y tipificar esa proteína que está depositada, bueno, hay problemas, hay falsos positivos, falsos negativos, hay muchos anticuerpos disponibles, no siempre la interpretación es suficientemente sencilla como para ponerle el sello, ¿sí?, de que se trata de ese tipo de amiloidosis. De hecho, muchas veces se ve coloración para más de un tipo de amiloidosis, y entonces uno tiene la tarea de recurrir a una técnica como es la espectrometría de masa, siempre que existan discordancias o dudas. Pero bueno, como les adelantaba, es una técnica que no está disponible en todos los países, en todos los centros, y por lo tanto no siempre vamos a llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Hoy por hoy hay otras técnicas que nos ayudan en algunos casos, y solo en algunos casos, a hacer el diagnóstico del tipo de amiloidosis. Para eso tenemos técnicas que nos permiten evaluar discracias de células plasmáticas, ¿sí?, producción de estas cadenas livianas que dijimos que eran las causantes del depósito en la amiloidosis AL, como vamos a ver, proteinograma, inmunofijación, cadenas livianas libres. En el caso de las hereditarias, confirmar, ¿sí?, una vez que sabemos que esa proteína es la que está depositada, bueno, confirmar si se trata de una variante genética y dentro de esas, ¿cuál? Hay técnicas de imágenes, como son el centellograma por pirofosfato, que ahora les voy a demostrar cuál es la utilidad actual. Y por otro lado, para el compromiso orgánico, ¿sí?, es muy importante que nos enfoquemos sobre todo en los órganos más comprometidos y que determinan el pronóstico del paciente. Tenemos el corazón, dentro de ellos el más importante, vamos a monitorearlo a través de biomarcadores, como la troponina y el ProBNP. Ciertas alteraciones en las imágenes, ¿sí?, nos van a hablar de compromiso cardíaco por depósito amiloide. Evaluar el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso periférico y el autónomo, el compromiso digestivo a través de la biopsia, ¿sí?, el compromiso hepático a través del hepatograma y la alteración de la FAL, y el compromiso renal a través de la presencia de proteinuria, ya les adelantaba qué tipo de proteinuria, microalbuminuria y creatinina, ¿sí? Muchos de estos marcadores van a hacer pronóstico en estas enfermedades, muchas van a servir para el monitoreo, pero sepan que igual falta mucha experiencia para lograr tener buenos predictores de disminución de progresión de la enfermedad. Bueno, enfocándonos en el diagnóstico, ¿sí? Nosotros sospechábamos la amiloidosis, confirmamos ese depósito amiloide por una biopsia positiva, con las limitaciones que ya les comenté.
Una vez que uno tiene confirmada con rojo Congo positivo, uno puede decir que está en presencia de depósito amiloide, y ahora la tarea más ardua es la tipificación, ¿sí? Acá les recuerdo cuáles son las proteínas involucradas en el compromiso orgánico, ¿sí? Las más frecuentes. Fíjense que la amiloidosis AL compromete casi todos los órganos, ¿sí? Tenemos compromiso por parte de la amiloidosis AA, las hereditarias, ATTR, apolipoproteínas y fibrinógeno. O sea que cuando nosotros tenemos compromiso en un determinado órgano o de varios de ellos, es imposible que sepamos de qué tipo de proteína estamos hablando. Fíjense, solo en el caso en el que uno demuestre, ¿sí? Cuando tiene sobre todo compromiso cardíaco o compromiso neurológico o ambos, solo en el caso de poder demostrar la ausencia de una discrasia de células plasmáticas a través de los test de laboratorio que vamos a ver a continuación, ¿sí? Solo en ausencia de discrasia de células plasmáticas y por lo tanto ausencia del desbalance de cadenas livianas, ¿sí? Y compromiso cardíaco por centellograma positivo, es decir, cierto grado de captación en el centellograma con pirofosfato, solo en ese caso, donde el centellograma es positivo y no evidenciamos alteración de las cadenas livianas, es que podemos inferir que la amiloidosis es una amiloidosis de tipo ATTR, ¿sí? La proteína depositada es transirretina. Luego nos queda la tarea de realizar la secuenciación para determinar si es una amiloidosis de tipo hereditaria por una mutación del gen o una amiloidosis de tipo senil, donde la proteína depositada es la transirretina wild type. ¿Qué pasa? Si tengo una alteración de cadenas livianas, ¿sí? Sí o sí voy a requerir de que el diagnóstico sea por tipificación de la proteína en tejido, ¿sí? Con inmunohistoquímica, inmunomicroscopía electrónica o espectrometría de masa. Si el centellograma es negativo, lo mismo, si no tengo posibilidad de saber de qué tipo de amiloidosis estamos hablando. Y sea compromiso cardíaco, neurológico, renal, hepático o digestivo, fíjense que cualquiera de las proteínas puede ser la que está depositada. Y les puse las adquiridas más frecuentes, que son AL y AA, y las hereditarias más frecuentes, y fíjense que por lo tanto sí o sí en la mayoría de los casos vamos a requerir de estas metodologías que son específicas, que son sensibles, que son gold estándar, porque si no, realmente no vamos a estar seguros de qué tipo de amiloidosis presenta el paciente, ¿sí? En el caso de las hereditarias, también vamos a requerir la secuenciación del gen específico para determinar qué tipo de mutación está presente. Algo a tener en cuenta, que algo estuvimos ya charlando previamente, es que puede haber superposición, ¿sí? En cuanto a que el paciente presente una discrasia de células plasmáticas, pero que esa cadena liviana nada tenga que ver con el depósito amiloide, ¿sí? Que causa la amiloidosis y la disfunción orgánica, o podemos tener el caso en el que el paciente presente mutación de su gen que codifica la transtirretina, pero esa transtirretina no es la causante del depósito amiloide. Por lo tanto, en un reporte de pacientes, se sabe que hasta en un 39% pacientes que en realidad tienen amiloidosis causada por la transtirretina wild type, subyacentemente tienen presencia de discrasia de células plasmáticas, pero no es más ni menos que un engaño, ¿sí? Piensen que son pacientes a veces añosos, ¿sí? Y que la presencia de estas gamopatías de significado incierto incrementa su incidencia con la edad. Lo mismo pasa con las transtirretinas de tipo variantes, ¿sí? Mutadas. Cerca del 49%, sobre todo en algunas mutaciones, que son bastante prevalentes, que dan miocardiopatía amiloide, pueden tener una gamopatía subyacente, pero esa cadena liviana de ninguna manera tiene que ver con su depósito amiloide, ¿sí? Por eso les decía que en este algoritmo diagnóstico, solo en el caso de poder descartar la presencia de amiloidosis AL con un compromiso cardíaco y un estudio de centellograma altamente compatible, es decir, con captación de grado 2 o 3, recién ahí puedo estar seguro de que estoy en presencia de amiloidosis a transtirretina, ¿sí? A pesar de que en algunos casos hay ciertas variantes de transtirretina, que pueden dar un centellograma con un grado de captación menor. O sea que tampoco con un centellograma con grado de captación 0 o 1 puedo descartar absolutamente la posibilidad de que la proteína depositada sea la transtirretina. Todo esto lleva a demostrarles la dificultad que tiene el diagnóstico, sobre todo certero, de este tipo de patología, ¿sí? Acá les puse el resto de los estudios de imágenes que
que se utiliza, sobre todo para evaluar compromiso cardíaco. Estos estudios no son diagnósticos, no permiten tipificar el tipo de amiloidosis, ¿sí? No voy a poder distinguir a través de los hallazgos en imágenes qué tipo de amiloidosis está presente, ¿sí? Es muy frecuente en el no es muy frecuente en el electrocardiograma los microvoltajes, pero cuando están presentes es una característica a tener en cuenta. En el ecocardiograma voy a ver ese engrosamiento de la pared del corazón, si el corazón se vuelve rígido. Esta es una patología infiltrativa con un patrón restrictivo. Y también por resonancia es bastante característico el realce tardío de gadolinio subendocárdico difuso. No me voy a detener mucho en esto porque claramente las imágenes tampoco son de mi expertise. Vayamos ahora sí al aporte desde el laboratorio, ¿sí? Nosotros desde el laboratorio podemos aportar tanto al diagnóstico en algunos aspectos, como estuvimos viendo, sobre todo para descartar la posibilidad de una alteración de cadenas livianas, y también a nivel pronóstico y monitoreo, con ciertos marcadores que van a estar hablando de compromiso cardíaco, compromiso renal. Muchas veces podemos estar monitoreando el precursor, ¿sí? La cadena liviana propiamente dicha, que es la amiloidogénica, la citotóxica, o la proteína amiloide A. Fundamentalmente, nuestro papel en el diagnóstico o monitoreo y evaluación de pacientes con amiloidosis de tipo AL, a cadena liviana, parte de la disponibilidad de tener técnicas suficientemente sensibles, ¿sí?, para evidenciar la presencia de esa cadena liviana libre monoclonal, ¿sí? Para esto es necesario que contemos con la técnica de electroforesis de proteínas, inmunofijación tanto en suero como en orina, ¿sí? En este caso, dentro de lo que es el panel de screening recomendado por expertos, la inmunofijación en orina no puede faltar al momento de estar buscando una amiloidosis de tipo AL. Y, por supuesto, el ensayo de cadenas livianas libres, que desde hace varios años nos vino a cambiar un poco la historia en el diagnóstico de este tipo de patologías. Fíjense lo que les puse debajo. Omitir el uso de cualquiera de ellas reduce significativamente la sensibilidad diagnóstica. Es decir, se sabe que la combinación de técnicas es la que potencia que cerca del 95% y en algunas series de pacientes, en centros muy expertos, lleguen al 99% de pacientes diagnosticados AL a través del uso de estas metodologías en el laboratorio, ¿sí? Queda un pequeño porcentaje que va entre el 2 al 5% de esas amiloidosis que no van a tener una paraproteína detectable por ninguna de estas metodologías que nosotros disponemos. Es decir, requerimos de tecnologías que son más sensibles para poder detectar esa cadena liviana producida. Recuerden que esto es una patología donde el clon que produce la cadena liviana es pequeño, ¿sí? Y sin embargo, la poca concentración de cadena liviana que tenemos es altamente citotóxica. Algunas aclaraciones sobre el parámetro de cadenas livianas libres, ¿sí? Que es el más utilizado, que hoy por suerte está bastante disponible, aunque no en todos los lugares, y que es sumamente fundamental para no solo el diagnóstico, sino sobre todo la evaluación del pronóstico y el monitoreo de estos pacientes. Nosotros cuando realizamos cadenas livianas libres, ¿sí? La principal ventaja de este reactivo es que justamente detecta las cadenas livianas que están libres, las que no están unidas a cadenas pesadas conformando las inmunoglobulinas, ¿sí? Pero la desventaja, si se quiere, quizá, es que no detecta únicamente las monoclonales, sino que detectan tanto las policlonales como las monoclonales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros normalmente tenemos un valor de referencia, porque normalmente tenemos producción policlonal de cadenas livianas libres. Por lo tanto, cuando uno realiza este test de laboratorio, lo que hace es calcular la relación cadena liviana libre kappa sobre lambda, ¿sí? Y si hay una alteración en esta relación, es decir, si el valor obtenido está por fuera del rango de normalidad, yo puedo decir que estoy en presencia de clonalidad, ¿sí? La alteración de esta relación de cadenas livianas libres define clonalidad. Ahora bien, una aclaración importante es que en ciertas circunstancias, y sobre todo circunstancias que no son tan poco frecuentes en una amiloidosis AL, por ejemplo la insuficiencia renal, van a hacer que esta relación esté un poquito alterada, porque va a haber mayor circulación, en realidad mayor circulación no, sino que va a estar enlentecida la eliminación renal de estas cadenas livianas y por lo tanto van a estar más tiempo circulando. Esto hace que el valor de referencia de la relación cadena liviana kappa lambda para insuficiencia renal sea ligeramente diferente de aquellos pacientes que no la poseen.
Otro de los parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que al momento de definir el pronóstico y sobre todo evaluar carga tumoral, cantidad de cadena liviana producida por el clon y respuesta a la terapia, ¿sí?, el parámetro que vamos a usar va a ser la concentración de la cadena involucrada, depende si la amiloidosis es a cadena kappa o a cadena lambda, y la diferencia de estas cadenas, ¿sí? Es decir, la resta entre la involucrada y la no involucrada. Algo importante para aclararles es que los expertos y el consenso de la sociedad de amiloidosis, ¿sí?, internacional, dice que para que un paciente tenga enfermedad medible por cadenas livianas libres, ¿sí?, en una amiloidosis de tipo AL, esta diferencia entre la involucrada y la no involucrada tiene que ser mayor a 50. ¿Sí? O sea que hay pacientes con baja carga tumoral que no van a ser tan fáciles de evaluar a través de esta metodología de laboratorio. No me quiero extender demasiado, pero comparando a las técnicas de laboratorio en cuanto a su sensibilidad para detectar cadenas livianas libres, ¿sí?, sepan que la técnica más sensible es la técnica de cadenas livianas libres, pero en muchos pacientes se ha visto, sobre todo en pacientes con amiloidosis AL, que la cadena liviana solo resulta detectable por una inmunofijación en orina, ¿sí? Por eso es tan importante que esté incluida en este panel de screening diagnóstico. Hay un cierto porcentaje de pacientes que no va a tener la relación de cadenas livianas libres alterada y va a ser difícil de evaluarlo desde el laboratorio, ¿sí? Y como les decía, hay un pequeño porcentaje de pacientes que no va a tener enfermedad medible a través de esta determinación. De hecho, lo que probablemente se venga a nivel laboratorio es el uso de la espectrometría de masa para evaluar esos clones, ¿sí?, presentes a nivel circulatorio, y esta es una técnica que va a ser mucho más sensible que lo que de hoy disponemos con el test de cadenas livianas libres. La realidad es que esto es un ensayo que fue desarrollado en Clínica Mayo y que no está disponible por el momento, así que simplemente contarles que esperamos que pronto esté disponible para ese grupo de pacientes que no podemos evaluar con las técnicas disponibles hasta el momento. Una simple mención sobre los diferentes kits que existen a nivel mercado, ¿sí? Principalmente los dos primeros. Ya creo que no está comercialmente disponible el de Seralite de Semia, pero sí sepan que todas las guías diagnósticas, pronósticas y de monitoreo de pacientes están, y los valores de corte que se utilizan, están validadas con el reactivo de Freelite de Binding Site. Por lo tanto, todavía falta que se validen esos valores de corte, ¿sí?, para pronóstico, para monitoreo de respuesta, para establecer criterio de respuesta, con el reactivo disponible por Siemens desde el año 2011. ¿Sí? Lo más importante que se tienen que llevar es que existen discordancias entre los datos obtenidos por ambas metodologías. Por lo tanto, es muy importante que ustedes utilicen siempre el mismo laboratorio, ¿sí?, para tener siempre el paciente monitoreado a través del mismo kit y del mismo instrumento. Hay mucha variabilidad en cuanto a tipo de instrumento, población, ¿sí?, y kit utilizado para la determinación de cadenas livianas libres. Así que es muy importante que tengan en consideración esto. De hecho, Palladini publicó una serie de pacientes estudiadas donde monitoreó, ¿sí?, se estableció cuál fue la diferencia porcentual en la concentración de las cadenas livianas libres en una serie de pacientes. Fíjense que en el grisecito más clarito tenemos los pacientes que tenían cadenas livianas, o sea, clones productores de cadenas livianas lambda, y no hay tanta diferencia entre los diferentes kits, Freelite versus N-Latex. Sin embargo, se vieron diferencias que por ahí pueden ser significativas, ¿sí?, a nivel de cadenas livianas kappa, y sobre todo que esas capas estaban en alta concentración. Muy bien, una vez que establecimos el diagnóstico del paciente con amiloidosis AL, ¿sí?, el dato de cadenas livianas libres también nos va a servir para evaluar su pronóstico. Fíjense que, como yo les había adelantado, el resto de los marcadores importantes para evaluar el pronóstico de un paciente con AL tiene que ver con su compromiso orgánico, ¿sí? Son marcadores cardíacos. Entonces tenemos a la troponina, al ProBNP y la diferencia de cadenas livianas como los tres parámetros a tener en cuenta para evaluar el pronóstico. Y fíjense que aquellos pacientes que tienen alterados, ¿sí?, los tres parámetros son los que yo les decía que tienen una sobrevida media global de apenas 6 meses.
Muy bien, en cuanto a la evaluación de la respuesta, en los pacientes con AL, el laboratorio también colabora, ¿sí?, en el monitoreo de la respuesta. Por un lado tenemos la respuesta hematológica, es decir, justamente demostrar que el clon, estamos atacando el clon y por lo tanto tenemos menor producción de la cadena liviana libre, que es la que se va a depositar y va a causar toxicidad orgánica. Fíjense que tenemos una respuesta parcial cuando la diferencia de la cadena involucrada y no involucrada es más del 50%, una muy buena respuesta parcial cuando esta diferencial es menor de 40 miligramos litro, una respuesta completa cuando tenemos negativización de todos los test de laboratorio que permiten evidenciar la alteración de las cadenas livianas. Y por otro lado es muy importante el compromiso orgánico, y principalmente en amiloidosis AL nos va a determinar el pronóstico del compromiso cardíaco y renal. Por lo tanto, también desde el laboratorio, con los marcadores cardíacos y el valor de proteinuria, estamos permitiendo la evaluación de si el daño orgánico progresó o no en el paciente. Esto lo voy a pasar porque me estoy demorando un poco y no quiero ahondar en muchas cosas. A nivel de las amiloidosis hereditarias, ¿sí?, la evaluación que el laboratorio puede realizar es a nivel de el diagnóstico de las mutaciones presentes en esos genes, ¿sí? Yo les había mostrado lo polimórficos que son los genes que producen proteínas amiloidóticas que dan amiloidosis hereditaria. Por lo tanto, en nuestra población, lo que se recomienda es hacer la secuenciación completa del gen que codifica esa proteína, ¿sí? La realidad es que hoy por hoy nosotros disponemos solo de secuenciación del gen de la transtirretina, por eso les decía que no podemos evaluar ni apolipoproteína ni fibrinógeno, ¿sí? Pero las mutaciones puntuales, se utiliza mucho la búsqueda de mutaciones puntuales en poblaciones endémicas, donde ya cuando un paciente tiene la sintomatología que tuvo toda su familia, ¿sí?, buscamos puntualmente esa mutación y la presencia hace diagnóstico. Pero en países como el nuestro, que no conocemos muy bien cómo es la epidemiología de la enfermedad, donde probablemente tengamos muchas mutaciones, muchos compromisos orgánicos diferentes, es importante que hagamos la secuenciación completa. Y el pronóstico de la amiloidosis a transtirretina, fíjense que también depende del compromiso orgánico, ¿sí?, y sobre todo del corazón. Hay muchos scores de pronóstico, pero acá les puse uno de ellos donde toma la tasa de filtrado glomerular y el NT-proBNP como pautas de laboratorio que van a acompañar a la evaluación del pronóstico que el paciente va a tener. Y fíjense que cuando el paciente tiene 2 parámetros de laboratorio alterados, ¿sí?, son los que yo les comentaba que tienen solo 2 años de sobrevida global. Y por último, ¿sí?, comentarles, si bien esto no lo tenemos disponible a nivel, digamos, asistencial, pero sí a nivel de investigación, uno puede, para la amiloidosis de tipo AA, donde la proteína que se deposita es el 0-amiloide A, que es esta proteína de fase aguda, ¿sí?, uno puede hacer el monitoreo, sobre todo de la evaluación de la respuesta y del pronóstico, a través del dosaje cuantitativo puntualmente de esta proteína. Obviamente que no es una proteína específica que me sirva para hacer diagnóstico, porque va a estar elevada en muchísimas situaciones de inflamación, pero sí, una vez que yo tengo el diagnóstico histológico de que la amiloidosis es de tipo AA, ¿sí?, uno puede evaluar cómo le va al paciente con la terapia, y sobre todo pronóstico y sobrevida, haciendo el dosaje cuantitativo de 0-amiloide A. Cuanto más bajo sea, ¿sí?, la concentración de esta proteína que en definitiva genera el depósito amiloide, mejor le va a ir al paciente. Y por último, quería compartirles la experiencia de nuestro grupo de amiloidosis, ¿sí?, a partir del registro institucional de amiloidosis. Este es un registro activo que tenemos hace 10 años, que, bueno, nuclea a todos nuestros pacientes que tienen diagnóstico de amiloidosis, y a través de los datos de compromiso orgánico, de diagnóstico, digamos, de respuesta, nosotros vamos evaluando epidemiológicamente cuál es nuestra situación a nivel regional y, bueno, sobre todo en nuestro centro, de nuestros pacientes con diagnóstico de esta enfermedad. Fíjense, acá les puse algunos datos. Nosotros tenemos calculada la densidad de incidencia para las amiloidosis más frecuentes en nuestro centro. Tenemos 11 casos por millón por año para la amiloidosis AL, 14 para la transtirretina wild type y 2 para la amiloidosis AA.
¿sí? De la prevalencia, rescatar, fíjense que tenemos un 7% de no tipificadas. Eso significa que necesitamos urgentemente poder hacer diagnóstico por depósito, tipificación de la proteína depositada, ¿sí? A través de la espectrometría de masa, porque muchos pacientes se van a quedar sin diagnóstico certero. Y obviamente no vamos a saber si es una hereditaria y necesitamos hacer consejo genético, o si estamos en presencia de una L, o otras proteínas que hoy por hoy no podemos tipificar, como son la apolipoproteína y el fibrinógeno que les contaba. Tenemos principalmente amiloidosis AL, ¿sí? Seguido de transtirretina wild type. Tenemos un 19% que son localizadas, no sistémicas, un 9% de A y un 8% de transtirretina mutada. Características principales, fíjense, predominio de incidencia o prevalencia en género masculino de la transtirretina wild type, esto está mundialmente reportado, y un diagnóstico con una media de edad de 79 años. Por el contrario, en la amiloidosis AL tenemos un 50-50 entre masculino y femenino, una media de edad de diagnóstico de 62 años, 52 para la amiloidosis AA y 55 para las transtirretina variantes. Y ya acá les muestro que en nuestros pacientes que forman parte de este registro institucional, fíjense que ya hemos descubierto que no solo tenemos presencia de las mutaciones más frecuentes a nivel mundial, como son la valine 50-metionina, la tronina 80-alanina, sino que empezamos a ver mutaciones que quizá eran frecuentes en otras poblaciones, por ejemplo la valine 142 y seleucina, que es muy frecuente en Estados Unidos en pacientes en raza negra, ¿sí? O sea que realmente no sabemos dónde estamos parados, probablemente tengamos tanto subdiagnóstico en nuestra región, en Latinoamérica, que es muy importante que empecemos a tipificar, a sospechar y a diagnosticar a los pacientes con amiloidosis. Fíjense en cuanto al compromiso orgánico, en nuestros pacientes que pertenecen al registro, tenemos compromiso del corazón, obviamente en transtirretina wild type, en un 100% de los pacientes, 60% de nuestros pacientes con AL tienen compromiso del corazón, 30% de transtirretina mutada y 22% de amiloidosis AA. Pero fíjense que los pacientes con AL y AA también tienen en gran porcentaje compromiso del riñón, compromiso gastrointestinal, ¿sí? Algunos sistema nervioso, y nuestras amiloidosis transtirretinas hereditarias, ¿sí? Que poco sabemos de ellas, fíjense cómo tenemos un compromiso orgánico bastante mixto, ¿sí? Tenemos un 53% de pacientes que presentan compromiso del sistema nervioso, un 55% con compromiso gastrointestinal y un 30% con corazón. Esto evidencia de que lo más probable es que estemos en una zona no endémica con características fenotípicas relacionadas a nuestros genotipos muy diferentes a las que se reportan en otras partes del mundo. Por eso es muy importante que empecemos a conocer nuestra realidad en Latinoamérica. ¿Qué nos ayudó o cómo fue nuestro camino hasta llegar a la situación actual? Bueno, nuestra primera incorporación fueron las cadenas livianas libres en el año 2009, y eso marcó definitivamente un rumbo en el diagnóstico y monitoreo de los pacientes con amiloidosis AL. Luego incorporamos en el año 2012 la posibilidad de secuenciar el gen de transtirretina, y a su vez el laboratorio es un centro en el que se derivan los pacientes para secuenciar de muchas partes del país, y por lo tanto tenemos una casuística que se las voy a mostrar en dos diapositivas siguientes, muy amplia, y les voy a mostrar la cantidad de mutaciones que hemos ido descubriendo en los pacientes. La posibilidad de hacer inmunohistoquímica para A, o sea que el diagnóstico de AA en biopsia lo tenemos por suerte disponible. La incorporación del centellorama con pirofosfato, que es importantísimo para el diagnóstico, sobre todo, como les mostré, de cardiopatía amiloide por transretina. Bueno, la posibilidad de hacerse una amiloide A todavía a nivel investigacional, pero con posibilidad de ampliarlo en algún momento al servicio asistencial. La incorporación del ecodoppler, bueno, técnicas de imágenes cardíacas que nos ayudan muchísimo a evaluar el compromiso del corazón, que como les decía, es el órgano pronóstico y el órgano que va a determinar cómo le va a ir al paciente. A nivel laboratorio, evaluamos cuál fue nuestra distribución, ¿sí?,
en cuanto a los componentes monoclonales presentes en 60 pacientes con amiloidosis AL. Fíjense que, tal cual se reporta a nivel mundial, el 44% de nuestros pacientes presentó cadena liviana libre lambda, ¿sí? Un 28% IgG lambda, y bueno, acá tienen el resto de la distribución. Solo el 10% de nuestros pacientes tenían componentes monoclonales visualizables en un proteinograma, en una electroforesis sérica, con una concentración mayor a 1,5, ¿sí? Una concentración que sea cuantificable, medible por esta metodología. O sea que la mayoría de los pacientes con amiloidosis AL no los vamos a detectar por un proteinograma únicamente. En los proteinogramas la mayoría de los pacientes van a tener hipogama, y eso nos tiene que alertar en la búsqueda de una discrasia de células plasmáticas por cadenas livianas. Y obviamente la distinción con la relación que tenemos respecto a los pacientes que presentan mieloma múltiple, donde sí predomina, por el contrario, el compromiso a cadena liviana kappa. Evaluamos la sensibilidad diagnóstica que teníamos en conjunto con nuestras metodologías de laboratorio, ¿sí? Y acá se lo comparé con el reporte que en 2012 Clínica Mayo hizo utilizando la misma combinación de técnicas. Lo que quiero mostrarles es que necesitamos la combinación de absolutamente todas las técnicas para lograr la mayor sensibilidad diagnóstica. Nosotros en nuestra serie de pacientes, de 60 pacientes, no habíamos diagnosticado ninguno con cadena liviana en orina que no hayamos detectado por alteración de la relación de cadenas livianas libres, pero la realidad es que posterior a este estudio sí nos ha sucedido eso, por eso es tan importante que incorporen la inmunofijación urinaria al estudio del screening diagnóstico, ¿sí? Y por último, mostrarles, como les contaba, en estos 7 años de trabajo desde que secuenciamos el gen de la transtirretina para búsqueda de amiloidosis hereditaria, tuvimos la llegada de casi 600 pacientes a secuenciar, de los cuales 141 fueron positivos, y si bien hay una alta prevalencia, ¿sí?, de la valina 50-metionina, que es la mutación más frecuente a nivel mundial, fíjense que hemos detectado muchas otras mutaciones que quizás no se esperaban que estén presentes en una población como la nuestra, y además comentarles esto de la importancia de la secuenciación completa. Fíjense que casi el 40% de los pacientes vino direccionado para la búsqueda directa de esta valina 50-metionina. Quizá por antecedente familiar, quizá por desconocimiento del médico, quizá por un cuadro clínico que le parecía compatible, pero la realidad es que este 40%, con solo solicitudes de secuenciación del exón 2, tenía ausencia de esta mutación. Lo que el médico no descartó es la presencia de cualquiera de las otras variantes, ¿sí?, que puede llevar a que la transtirretina conforme un depósito amiloide y genere amiloidosis. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la charla, presentarle aparte del equipo, ¿sí?, porque realmente es un equipo muy grande, multidisciplinario, el que trabaja día a día para que tengamos cada vez mejor diagnóstico, mejor monitoreo, evaluación correcta de nuestros pacientes, buscando siempre la mejor tecnología disponible para, bueno, tipificación correcta, pronóstico, el tema de la disponibilidad terapéutica. Así que, bueno, este es parte del gran equipo con nuestro mentor, el profesor Merlini, de Pavía, que siempre nos acompaña y siempre nos ayudó muchísimo. Y no puedo dejar de invitarlos, ¿sí?, a nuestro 4º Simposio Internacional de Amiloidosis. Estamos celebrando, por así decirlo, nuestros 10 años de trabajo como grupo, y entonces el año que viene, el 12, 13 y 14 de mayo, vamos a estar compartiendo 3 días para justamente abordar esta enfermedad, que cada vez la sospechemos más, la busquemos, hagamos un diagnóstico certero, para que nuestros pacientes tengan un mejor pronóstico, una mejor calidad de vida y un tratamiento eficaz. Así que quedan todos absolutamente invitados a participar de nuestro simposio cuando tengamos el link, y bueno, lo vamos a estar circulando para que todos puedan participar. Muchas gracias y sobre todo por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Excelente la presentación, súper informativa, súper completa. La verdad, un trabajo brillante el que vienen realizando también con el grupo del Hospital Italiano. Te agradezco muchísimo la participación y ahora vamos a abrir el panel para preguntas. El que desee puede ir realizando sus preguntas y vamos a dejar la discusión a cargo de Elisa Barroeta, que es mi colega de Binding Site, directora científica para México y Centroamérica. Elisa, bienvenida y muchas gracias. Lo dejo en tus manos.
Sole, muchísimas gracias. A vos, por favor. Hola Florencia, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la plática, por su tiempo y por toda la información que nos dio el día de hoy. Y bueno, voy a empezar con algunas preguntas que tenemos por aquí. La primera nos dice que cada cuánto se suele monitorear a los pacientes y qué pruebas se emplean en el monitoreo. Bueno, esto es bastante clínico, voy a dar mi perspectiva, por lo menos lo que yo veo con los pacientes que se atienden en el hospital. Obviamente que va a depender un poco de qué tipo de amiloidosis, ¿sí? Dijimos que el daño que produce la amiloidosis es un daño progresivo, ¿sí? Es una enfermedad que va avanzando y que obviamente avanza más rápido o más lento de acuerdo al tipo de proteína depositada, ¿sí? En la amiloidosis de tipo AL nos juega muchísimo el tiempo, como les contaba, y una vez diagnosticado y empezado el tratamiento, no sé si llegaron a ver, pero vieron que la vida media de las cadenas livianas libres es muy corta, de solo 2 a 6 horas, por lo tanto el médico tiene un muy buen monitoreo de la eficacia terapéutica en un corto tiempo, ¿sí? Y yo creo que los evalúan de acuerdo a, bueno, a la cantidad de ciclos de quimioterapia, ¿sí? Pero más o menos después del tercer o cuarto ciclo están monitoreando respuesta. Esto va a depender obviamente también de cómo responda el paciente y diferente es el caso de las amiloidosis de tipo transretina, porque ahí los evaluamos a nivel de compromiso orgánico y también depende de qué órgano esté comprometido, ¿sí? La respuesta terapéutica en la amiloidosis AR tampoco es tan rápida, no es tan fácil que revierta el compromiso orgánico específico del riñón, del corazón, del sistema nervioso. Y ahí el monitoreo es más complejo porque hoy por hoy no hay una única forma de evaluarlo, no hay un consenso en cuanto a las pruebas de laboratorio, imágenes y otras que existan para evaluar el compromiso. El paciente en general es evaluado por cuestionarios sobre su capacidad de realizar actividades diarias, o sea, sobre todo su calidad de vida, y ahí ya no te podría decir exactamente en cada cuánto los monitorean, pero sé que de acuerdo al compromiso orgánico, quizá lo harán cada 6 meses, y en aquellos que no tienen un compromiso orgánico muy importante, quizá un poquito más prolongado. Pero bueno, específicamente puedo consultar con el grupo médico y responderlo de forma personalizada, si es que hay alguna diferencia respecto a lo que yo dije. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta por acá con respecto al registro que nos mostró de amiloidosis institucional. Si usted tiene conocimiento de algún registro latinoamericano de amiloidosis en el que se esté trabajando, usted o alguien de su equipo de trabajo. Que nosotros sepamos, no hay registros latinoamericanos, sí es un objetivo y sería un deseo poder participar y formar parte de un registro latinoamericano. De hecho, nosotros estamos pasando el registro institucional a una red en la que podamos luego compartir nuestro registro y abrirlo a Latinoamérica. Hoy por hoy los pacientes de Latinoamérica se están reportando a diferentes bases, sobre todo las transirretinas Altao, que es el registro internacional de amiloidosis por transirretina, pero la idea es formar un grupo de trabajo a nivel latinoamericano para conocer más de la enfermedad en nuestra región. Pero que yo sepa, hoy no existe un registro latinoamericano de amiloidosis. De acuerdo, doctora, muchas gracias. También con respecto a la frecuencia de amiloidosis en Latinoamérica, o bueno, particularmente en Argentina, ¿usted ha observado que sea mayor que en otros lugares? Es decir, la localización, la genética latinoamericana, ¿afecta un poco más? Entonces estamos hablando de las hereditarias puntualmente. De las hereditarias se conoce muy poco en Latinoamérica, porque fíjense que la mayoría de los centros que hacemos secuenciación, solo hacemos secuenciación de transirretina, ¿sí? Y la mayoría de los centros de Latinoamérica no dispone de la capacidad de hacer diagnóstico en biopsia, es decir, no tenemos espectrómetros de masa disponibles, no tenemos buenas técnicas de inmunomicroscopía electrónica y de inmunohistoquímica, o sea que creo que sabemos muy poco de la prevalencia y de la epidemiología de las amiloidosis hereditarias en Latinoamérica. Están subdiagnosticadas seguro, ¿sí? O sea, cuando se empiece a buscar, se dan cuenta cómo se encuentran
y además la gran heterogeneidad en cuanto al tipo de mutación, en cuanto al tipo de fenotipo en el que se expresa la enfermedad, no solo compromiso orgánico, sino edad de aparición. Digamos, no sé si es más frecuente que a nivel mundial, porque hay países que nos llevan mucha delantera en esto y realmente tienen, digamos, cierta alta prevalencia, sobre todo en zonas endémicas, como yo les contaba, pero sí pienso que debe existir muchísima más amiloidosis, sobre todo hereditaria, de la que estamos pudiendo diagnosticar hoy por hoy. Muy bien, doctora. No sé si hay por acá alguna otra pregunta, no me parece nada en el cuadro de preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bien, doctora, parece que son todas las preguntas que tenemos. Todo quedó bastante claro. Muchas gracias por su tiempo, su explicación que fue bastante clara para poder entender esta enfermedad. Y bueno, doctora, muchas gracias nuevamente por su tiempo y hasta la próxima. Muchas Por gracias a los favor, que a asistieron ustedes. también. Bueno, gracias a todos, buenas tardes y damos entonces por cerrada la sesión. Infinitas gracias, Sole, muchísimas. Nos vemos Muchas pronto. gracias a ustedes. Chau, chau.